Buenos días. Hola Catalina, mucho gusto. ¿Qué más? Don Nelson. Bueno, esta es una entrevista para el curso de Historia Crítica de la Colombia Contemporánea. Eh, Presento a mi entrevistado, que es don Nelson Hoyos, comunicador social del municipio de Belén de los Andaquíes. El objetivo de esta entrevista es conocer su percepción sobre un hecho histórico clave en Colombia. ¿Podría ser tan amable de contarme qué sabe sobre los acontecimientos que marcaron la historia en Colombia en cuanto al conflicto? Bueno, inicialmente decir pues, que Colombia es un país que desde su época republicana viene pasando frecuentemente por conflictos. Sí, Rafael Pardo Rueda en su libro Historia de las Guerras habla más o menos de 60 conflictos acontecidos a lo largo de estos 200 años de vida republicana. Esos conflictos están marcados por la misma situación. Una élite colombiana que se cree de mejor familia, que se cree casi europea, pseudoeuropea o pseudo-norteamericana, que desmedra la biodiversidad, que desmedra pues esta multiplicidad de culturas y de formas de vida colombianas y que cree que se puede unificar el país a partir de un solo pensamiento, desconociendo la diversidad cultural, la historia misma de las regiones del país y las formas de vida que existen en el país. Y eso pues ha generado una serie de desigualdades, de luchas internas, de desacuerdos y de insatisfacciones sociales que no ha podido pacificar el país, que no ha mantenido un país en paz, porque pues vamos a estar en profundos desacuerdos y mientras esos desacuerdos no logren identificarse y trabajarse de manera adecuada, pues vamos a tener una historia de violencia muy fuerte. Eso ha hecho pues que el país esté seccionado y fraccionado históricamente y que hayan sucedido o evolucionado muchísimos eventos que pues son los hitos históricos. La guerra de los 1000 días, las luchas conservadoras liberales, un contubernio iglesia-estado que no ha podido ser separado, una propuesta liberal que pretendía hacer reformas profundas, ¿sí? Una constitución que fue escrita por una sola persona en 1886 y que solo hasta en 1991, después de un proceso de armisticio de un grupo armado que justamente nace como descontento porque un grupo se roba unas elecciones, ¿sí? Comienza pues a escribirse una nueva historia del país y nace una constitución más incluyente, más participativa, más pensada en la pluralidad nacional y sin embargo pues esa constitución no ha podido desarrollarse, no ha podido aplicarse lo suficiente por distintas circunstancias. Aparte de eso, ¿qué otras consecuencias cree que trajo pues, estos hechos para Colombia? Estos hechos para Colombia han generado todo el problema de guerrillas. Recuerden, venimos en un problema de guerrillas desde las Guadalupe Salcedo en los años 50, las guerrillas liberales del Llano. Luego tenemos todo lo de Marquetalia, que fue muy bien narrado por Alfredo Molano. Todo el proceso con el M-19, el EPL, el ELN, las FARC, que van culminando poco a poco en procesos de paz, como el que hasta ahora no hemos podido aplicar, que es el proceso de paz con la FARC, que se generó en La Habana, y cuyo punto 1 es la reforma rural integral, que sería el punto clave de este problema. 5 millones de campesinos pobres produciendo el 70% de la alimentación del país, cuando el 1.5% de la población es dueña del 48% de las tierras. Entonces esa desigualdad de la propiedad de la tierra pues genera brechas profundas que frenan, por un lado, la saciedad social, el contento social, que frenan la satisfacción de las necesidades básicas, pero que al mismo tiempo generan desigualdades, porque las mejores carreteras no van a donde los campesinos productores de alimentos, las vías 4G van a donde están las haciendas acumuladas históricamente a sangre y fuego por los políticos, por hacendados de familias tradicionalmente ricas, ¿sí? Y que no solucionan la brecha, sino que por el contrario la aumentan, porque valorizan tierras históricamente en propiedad de terratenientes y desmejoran la calidad y la posibilidad de producción de las tierras que están en manos de familias pobres. Y es lo que está ocurriendo. Y eso pues hace también que departamentos periféricos, porque Colombia nunca ha tenido una política de fronteras, departamentos periféricos, Arauca, Bichada, Amazonas, Putumayo, Chocó, sean los departamentos donde se concentren los mayores índices de pobreza y donde, qué paradoja, donde se concentren los mayores índices de rebelión y de nichos de los grupos armados. ¿Por qué será, no? Pues es muy casual. Uno se pregunta y dice, ve, como que vaina tan curiosa. ¿Sí? Pues justamente donde el Estado colombiano no ha hecho presencia, donde las necesidades básicas no son satisfechas, donde hay los menores índices de calidad educativa, donde llegan los profesores menos formados y menos formadas y con menos herramientas pedagógicas y didácticas, y es donde justamente pues se anida todo este caldo de cultivo para la violencia nacional. Vale, Nelson. ¿De alguna forma estos hechos han impactado en su comunidad, en su familia? Totalmente. La historia de violencia de los colombianos y colombianas ha impactado de distintas maneras. En primer lugar, no estaríamos aquí sentados si no hubiera ocurrido la violencia del 48 y mi familia históricamente no hubiera tenido que desplazarse
por la lucha de conservadores y liberales desde el Cauca, desde donde mi familia es oriunda. Y tuvieron que llegar bajo condiciones de pobreza, habiéndolo perdido todo allá, y llegar al Caquetá a abrir frontera de colonización, a tumbar montaña, que fue lo que promulgaron en la colonización dirigida, ¿sí? Cuando constituyeron el INCORA y le dijeron a la gente que entre más montaña tuviera, le prestaban un recurso para que tuviera ganadería, y eso permitió que hoy tengamos la ganadería establecida en el subconsciente caqueteño, cuando es la actividad lícita que más deteriora el ambiente amazónico, ¿sí? Eso ya es un hecho. El segundo hecho es que las condiciones de violencia han marcado y han estigmatizado, ¿sí? Si la frontera de colonización caqueteña no se hubiera abierto a partir de las violencias contra el ambiente, contra la humanidad misma, si la gente no hubiera tenido que desplazarse obligatoriamente para venir a vivir aquí, nos habríamos tomado otro tiempo y otro mecanismo de ocupación de este territorio, ¿sí? Hace 100 años había más de 1 millón de personas en el territorio caqueteño. Las culturas Huitorta, Coreguaje, etcétera, andaquíes, casi no dejaron huella de carbono y eran el doble de lo que somos hoy. Hoy somos 500.000 mechudos y mechudas y casi arrasamos con el departamento del Cauca por un modelo de colonización que está basado justamente en las violencias, ¿sí? La violencia nos marca hasta los cuerpos y la forma de pensar. Ya para culminar, ¿qué enseñanza cree que nos puede dejar todo lo que nos ha relatado? Pues hay varias enseñanzas. La primera es que desde mi postura Colombia no puede seguir siendo un país centralista. Colombia tiene que pensar en un modelo de país federal que pueda cubrir sus fronteras, que pueda reconocer la diversidad y la diferencia de sus regiones, que pueda entender que hay 59, 60 lenguas indígenas, que son 60 formas de ver el mundo distinto y de interpretarlo. Colombia no puede seguir creyendo en el centralismo, en la luminosidad de la Atenas suramericana que es Bogotá, y tiene que constituir muchas particularidades regionales. Tiene que darle mayor protagonismo a las regiones, y pues hay que mejorar pues todo esto que es este sistema político centralista, con un Senado que no nos representa, con unos mecanismos de elegir los sistemas presidenciales que dejan mucho que ver en torno a la corrupción, y pues que se nos permita de verdad poner en cintura a los políticos para que ser político en Colombia no sea un privilegio y una manera de robarse el heraldo público, ¿sí? Sino una manera de servir al país y a la ciudadanía. Y pues a nosotros nos queda desde abajo la posibilidad de pensar en mayor unidad, en mayor capacidad reflexiva y mayor apego por la regionalidad. Los caqueteños y caqueteñas tenemos que pensarnos de una manera menos soñada, porque no nos sucede eso. Dormimos aquí, pero nuestros sueños se generan fuera del departamento del Caquetá. Pensamos en Cali, en Bogotá, en otro lugar, mas no soñamos con construir este departamento que es el que nos toca edificar. Le agradezco mucho por compartir su conocimiento, su visión sobre estos hechos. Chao, muchas gracias.